Un saludo, licenciada María Elvira Santos. Somos el grupo número uno de exposición de la fase de proyecto de la clase de Derecho Civil 5. Mi nombre es Jorge Luis Guerrero y también le presento a mis compañeros Heidi Melissa Díaz Rivera, a la compañera Keren Graciela Santos, al compañero Jaime Alfredo Padilla. Y pues nosotros en esta ocasión le vamos a estar hablando sobre las obligaciones y los contratos civiles dentro de la materia de Derecho Civil. Vamos a dar primero una pequeña introducción acerca de las obligaciones y los contratos. El derecho de los contratos y las obligaciones regulan los actos jurídicos y sus consecuencias. Las obligaciones son más amplias que los contratos y surgen de la ley de los contratos, de los casi contratos y de los actos ilícitos. Entonces, para hacer un poco más de énfasis en lo que son las obligaciones, podemos decir que las obligaciones son aquellos vínculos jurídicos en los que una persona, a la cual podemos llamar deudor, se compromete a prestar un bien en favor de otra, a la cual podemos llamar acreedor. Para dar un ejemplo, supongamos que una persona le alquila un apartamento a otra. La persona a la que llamamos deudor se compromete a dar las llaves a la persona que es acreedor y éste se compromete a pagar el alquiler de dicho bien. Vamos a hablar ahora sobre el efecto y la naturaleza de las obligaciones. Tenemos la obligación de dar, cuya prestación consiste en la entrega de una cosa, sea mueble o inmueble, o con ánimo, ¿verdad?, de transmitir la propiedad, o también con la simple intención de transmitir la posesión de una cosa. Podríamos poner un ejemplo de, por ejemplo, de que alguien mande a comprar un cuadro el cual no se puede encontrar en ningún otro lugar. Entonces, en este caso, la persona está obligada a entregar a dicha persona ese cuadro. Y también tenemos la obligación de hacer, que para poner el ejemplo mismo, sería la acción de pintar dicho cuadro. Tendría la otra persona. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de obligaciones, dentro de los cuales tenemos las obligaciones civiles y las naturales. Las obligaciones civiles son las que nacen a partir de leyes o contravenciones y no se puede acusar de ellas desconocimiento. También tienen una función en pos del equilibrio o del contrato social. Tenemos las obligaciones naturales, que son aquellas obligaciones que carecen de una acción jurídica para ser exigidas. Y aunque se parecen con la obligación de la moral, no se deben confundir, ya que éstas sí producen efectos jurídicos. Por otra parte, también tenemos las puras, que son las que son exigibles desde el principio, y también tenemos las condicionales, que necesitan un evento muchas veces incierto para ser llevadas a cabo. Y por último, tenemos las de aplazo, que son exigibles solo al llegar el plazo establecido. También tenemos las obligaciones alternativas. Estas obligaciones sugieren que, hallándose dos prestaciones sometidas a una misma relación de derecho, el deudor se compromete a cumplir nada más con una de ellas. Él solo puede ejecutar solamente una. Tenemos las mancomunadas y las solidarias, en las que las mancomunadas son aquellas obligaciones en las que cada deudor se compromete a pagar la parte nada más que le toca de la obligación, y en las solidarias pues todos los deudores se comprometen a pagar la totalidad de la obligación. También tenemos las divisibles y las indivisibles, en las que las obligaciones indivisibles requieren indemnización por su incumplimiento y las divisibles pueden tener varias responsabilidades. Y por último tenemos las obligaciones con cláusula penal. Las obligaciones con cláusula penal requieren que su incumplimiento sea sancionado con una pena convencional. Bueno, ¿verdad? Siguiendo con la exposición, mi nombre es Heidi Rivera y voy a hablarles sobre lo que son los contratos. Es una convención donde una o más personas se comprometen a dar, hacer o no hacer algo. Como ya entendemos, ¿verdad? Dar es entregar algo como dinero, bien, hacer es realizar una acción
o prestar un servicio, completar una tarea o ejecutar un trabajo. En no hacer es abstenerse, ¿verdad?, de realizar algo como evitar una acción que pudiera perjudicar a la otra parte. En los elementos esenciales, ¿verdad? Tenemos los que son esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales, ¿verdad? Estos elementos son imprescindibles para la validez del contrato. Sin ellos el contrato no sería legalmente vinculante. Algunos ejemplos son el consentimiento, el objeto y la causa. Como el consentimiento, ¿verdad? Ambas partes deben estar de acuerdo y aceptar voluntariamente los términos del contrato. No puede haber coerción ni engaño, ¿verdad? Para obtener el consentimiento. En el objeto se refiere a la materia o propósito del contrato, que debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Esto implica, ¿verdad?, que las partes deben saber claramente qué es lo que se está acordando. Y la causa, ¿verdad?, es el motivo o razón por la cual se celebra el contrato. Al igual que el objeto, la causa debe ser lícita. Por ejemplo, no se puede contratar algo que sea ilegal. Tenemos los elementos naturales, ¿verdad? Estos elementos se incluyen en el contrato por este efecto, a menos que las partes acuerden lo contrario. Son considerados como parte integral del contrato y no se pueden eliminar sin afectar su naturaleza. Un ejemplo, ¿verdad?, de un elemento natural sería la garantía de calidad. En la compra de un bien, en la mayoría de los casos, la ley, ¿verdad?, asume que el vendedor garantiza la calidad del producto, aunque no se mencione expresamente en el contrato. En los elementos accidentales, ¿verdad? Estos elementos son adicionales y no son necesarios para la validez de un contrato. Se incluyen a petición de las partes y pueden modificar las condiciones del contrato. Clasificación de los contratos. Están unilateral, bilateral, gratuito, conmutativo, aleatorio, principal, accesorio, real, solemne y consensual. El primero, ¿verdad?, que es unilateral, solo una parte se obliga. Un ejemplo, ¿verdad?, sería una donación donde solo el donante tiene la obligación de entregar el bien. En bilateral, ambas partes se obligan mutuamente. El ejemplo sería, ¿verdad?, un contrato de compra-venta donde una parte se obliga a entregar un bien y la otra parte a pagarlo, ¿verdad? En el gratuito beneficia a una sola parte, oneroso beneficia a ambas. En el gratuito, ¿verdad? El ejemplo sería una donación, que una parte obtiene un beneficio sin que la otra reciba algo a cambio. Y el oneroso, ¿verdad? Es un contrato y que ambas partes reciben beneficios o prestaciones a cambio. Ejemplo sería en la compraventa, una parte recibe el bien y la otra el dinero. En conmutativo, ¿verdad? Las obligaciones son equivalentes. Ejemplo, ¿verdad? Como sería en el caso de una compraventa donde una parte recibe el bien y la otra recibe el pago. Y ambas obligaciones son claras desde el principio. Aleatorio basado en contingencias. Un ejemplo también sería un contrato de seguro, donde el pago depende de si ocurre o no. Principal subsiste por sí mismo. El ejemplo, ¿verdad? Sería un contrato de la compra-venta, que es un contrato principal porque no depende de ningún otro contrato para ser válido. El accesorio, ¿verdad? Depende de otra obligación. Ejemplo sería una hipoteca, que depende de un contrato de préstamo. El real necesita la entrega de la cosa. El ejemplo sería el contrato de préstamo, donde se requiere que se entregue el dinero, ¿verdad? Para que el contrato se considere completo.
El solemne requiere formalidades. Él está también como ejemplo una compra-venta de un inmueble que generalmente debe constar en escritura pública. Consensual se perfecciona con el consentimiento. Ejemplo, una compra-venta de bienes muebles, donde basta con las partes acuerden con los términos. Esto es todo de mi parte y las dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Muy buenas noches, abogada. Un gusto saludarle por este medio. Mi nombre es Keren Santos. Vamos a seguir con el tema obligaciones y validez. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Las partes pueden establecer condiciones siempre que no infrinjan en la ley y la validez no puede depender del arbitrio de una sola parte. De igual forma, los efectos son limitados a las partes y sus herederos salvo estipulaciones a favor de terceros. También podemos decir que las obligaciones que nacen de los contratos son compromisos que las partes asumen y que deben cumplirse de acuerdo a lo pactado. En nuestro Código Civil, estas obligaciones se basan en el principio de fuerza obligatoria de los contratos, lo que significa que los contratos tienen el mismo peso que la ley para las partes que los suscriben. Hablando también un poco sobre la validez de los contratos, para que un contrato sea válido y tenga efectos legales, debe cumplir ciertos requisitos fundamentales establecidos en nuestro código. De igual forma, los contratos en el derecho hondureño generan obligaciones exigibles para las partes y su validez también depende del cumplimiento de los requisitos esenciales de consentimiento, objeto, causa y capacidad. De igual forma vamos a hablar sobre la perfección y la aceptación. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento salvo requisitos legales. Cualquiera puede estipular a favor de un tercero cuya aceptación es necesaria para su ejecución. También podemos decir que la perfección de un contrato se refiere al momento en que éste es considerado completo y por lo tanto válido y obligatorio para las partes. De igual forma, en términos generales, el contrato se perfecciona cuando se cumplen todos sus elementos. La aceptación es un paso clave para la formación del contrato y se refiere al momento en que la parte a quien se le ha hecho una oferta expresa su voluntad de aceptar los términos propuestos. Para que la aceptación sea válida debe cumplir de igual forma ciertas condiciones. También quiero hablar sobre la relación entre perfección y aceptación. La perfección de un contrato depende directamente de la aceptación de la oferta. Solo cuando la oferta ha sido aceptada en los términos propuestos, el contrato se perfecciona y genera obligaciones. De igual forma, sin aceptación no hay contrato y por ende no hay obligaciones que las partes deban cumplir. Los requisitos son esenciales para la validez de un contrato. Son aquellos elementos que deben estar presentes para que el contrato sea legalmente vinculante. Estos requisitos aseguran que el acuerdo entre las partes sea legítimo y las obligaciones generadas sean exigibles. El consentimiento y el objeto de los contratos se manifiesta por la oferta y aceptación sobre el objeto y la causa. Solo quienes son legalmente capaces pueden consentir. Las incapaces absolutos no generan obligaciones, mientras que los incapaces relativos pueden actuar bajo ciertas condiciones. El objeto del contrato es aquello sobre lo que las partes se obligan, es el bien, servicio o derecho que se intercambia o que se promete mediante el contrato. El objeto debe cumplir con todos sus requisitos. El consentimiento y el objeto están estrechamente relacionados, ya que el consentimiento es el acuerdo de las partes sobre el objeto del contrato. Para que el consentimiento sea válido, debe hacer un acuerdo sobre el objeto. De igual forma vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento. En el Código Civil, los vicios del consentimiento son situaciones en las que el consentimiento otorgado por una de las partes no es completamente libre, consciente o voluntario. Estos vicios afectan la validez del contrato, ya que impiden que las partes expresen una voluntad genuina y plena. Si el consentimiento está viciado, el contrato puede ser anulado. Vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento como el error. El error se produce cuando una de las partes tiene una falsa creencia o una equivocación respecto a un elemento esencial del contrato. De igual forma existen varios tipos de errores.
Pero para que un error sea considerado un vicio del consentimiento y pueda anularse el contrato, debe recaer sobre el aspecto esencial del mismo. De igual forma tenemos lo que es el dolo. El dolo ocurre cuando una de las partes utiliza maniobras o engaños para inducir a la otra parte a dar su consentimiento. La violencia o intimidación. La violencia o intimidación como vicio del consentimiento ocurre cuando una de las partes es forzada a celebrar el contrato bajo amenazas o expresiones que generen un miedo razonable de sufrir un mal inminente o grave. Existen dos formas principales. Una de ellas es la violencia física. Ocurre cuando una persona es físicamente forzada a firmar el contrato, lo que elimina su capacidad de decisión voluntaria. Y la intimidación o violencia moral. Se da cuando se ejerce una amenaza que infunde miedo a las personas forzadas a consentir bajo el temor de sufrir un daño grave, ya sea para sí misma, su familiar o sus bienes. Un ejemplo es si alguien amenaza por hacer daño a un ser querido si no se firma un contrato. La persona estaría actuando bajo intimidación, ¿verdad? Para que la intimidación sea considerada vicio del consentimiento debe cumplir con ciertos requisitos. La amenaza debe ser de un mal grave o inminente, debe ser suficiente para que una persona razonable haya actuado de la misma manera bajo esas circunstancias. El mal temido no tiene que ser necesariamente físico, puede ser económico o afectar también su reputación. Y la lesión, ¿verdad? La lesión es un vicio del consentimiento que representa cuando una de las partes obtiene un beneficio en el contrato debido a la inexperiencia, necesidad o falta de consentimiento de la otra parte. En estos casos, aunque haya habido un consentimiento aparente, este se considera viciado porque una parte se aprovechó de la otra para obtener ventajas injustas. De igual forma, la lesión implica una falta de equilibrio entre las obligaciones de las partes, por lo que el contrato puede ser anulado o revisado. Este vicio es menos frecuente en comparación con el error, el dolo o la intimidación, pero puede aplicarse en situaciones contractuales particularmente injustas. Muy buenas compañeros, a mí me tocó hablar sobre el objeto de los contratos, ¿verdad? Y pues prácticamente el objeto de un contrato pues se refiere, ¿verdad? A aquello que las partes están intercambiando, ¿verdad? O comprometiéndose a hacer. Puede ser cualquier cosa que sea legalmente comerciable, incluso si aún no existe, ¿verdad? Como un bien futuro. Es importante que el objeto esté bien definido, pero no necesariamente tiene que especificar una cantidad exacta, ¿verdad? Lo que sí es esencial, pues es que sea algo posible, tanto en términos físicos como legales. Un objeto se considera ilícito si está prohibido por la ley o si involucra derechos que no pueden transferir, ¿verdad? Como derechos personales intransferibles. La causa de los contratos y la eficacia de los contratos, pues prácticamente nos dice que cuando hablamos de causa, eh, es donde es cuando en contratos donde ambas partes se comprometen a algo, ¿verdad? Como un contrato oneroso, ¿verdad? La causa, pues, es la obligación que cada una de las partes debe de cumplir. Si no existe una causa o si la causa es ilícita, el contrato es inválido. Por lo general se asume que la causa es legal a menos que se demuestre lo contrario, ¿verdad? En la eficacia, pues nos dice que un contrato tiene efecto legal y es vinculante si cumple con todos los requisitos para su validez. Algunos contratos, pues especialmente aquellos que afectan los derechos sobre inmuebles, deben ser formalizados por escrito para ser válidos. Y en la interpretación de los contratos, pues prácticamente tenemos que debe interpretarse según pues el sentido liberal de sus cláusulas, ¿verdad? Siempre que estas pues sean claras, digamos. Si hay alguna ambigüedad, ¿verdad? Se considera que se analizará cuál era la intención de las partes al momento de hacer el contrato
En caso de dudas sobre aspectos menores en contratos gratuitos, se favorecerá la interpretación que menos derechos transfiera. Y en los contratos onerosos, ¿verdad? Se buscará la mayor reciprocidad. Si la duda afecta el objeto principal y no se puede determinar la intención de las partes, pues el contrato podrá ser inválido, ¿verdad? Eso quiere decir que los contratos pues tienen que ser claros y precisos para que no existan dudas sobre el objeto principal, ¿verdad? Y que éste pueda ser anulado. Eh, Como conclusión, pues tenemos que el derecho de las obligaciones, eh, el derecho a las obligaciones y los contratos, pues establecen un marco fundamental, ¿verdad? Para eh, regular los compromisos entre las partes. Las obligaciones pueden surgir no solo de los contratos, sino también de la ley. Los contratos, por su parte, pues eh, se clasifican según la reciprocidad de las obligaciones y su formalidad, y para ser válidos pues deben de cumplir con ciertos requisitos esenciales, como el consentimiento, ¿verdad? Un objeto en específico y una causa lícita. La interpretación de los contratos pues debe también basarse en el sentido literal de las cláusulas, priorizando siempre la intención de las partes cuando hay ambigüedades. Y para finalizar, pues los dejamos con un pensamiento de un filósofo abogado que existió por los años 1560, donde dice que el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato, ¿verdad? Y la experiencia se adquiere no leyéndola, ¿verdad? Muchas gracias.